Me pararon en medio de la boda de mi hijo, me señalaron con el dedo frente a 50 invitados y dijeron que yo había arruinado todo, solo para esconder su propio error. Nunca imaginé que el día que debía ser uno de los más hermosos de mi vida, el momento en que mi único hijo, Martín, juraría amor eterno a la mujer que había elegido, se convertiría en el instante en que me convertirían en la villana de mi propia familia, la carga incómoda, la anciana torpe que ya no entiende nada. Durante semanas me entregué en cuerpo y alma a organizar cada mínimo detalle de esa boda, no por vanidad, ni por control, sino por amor. Un amor callado, antiguo, de los que no se publican en redes, pero que se tejen con hebras de sacrificio, paciencia y memoria. Me levantaba antes del amanecer con el frío de la madrugada pegado a los huesos como una vieja amiga, para ir al mercado de flores de la Merced, ese rincón de la ciudad donde el aroma de las gardenias se mezcla con el sudor de los vendedores y el murmullo de las oraciones matutinas. Ahí, entre cientos de ramos, elegía personalmente cada jazmín, cada rosa roja, cada clavel que decoraría la carpa. No quería flores de invernadero, frías y perfectas. Quería flores que oliaran a tierra, a rocío, a vida. Quería que cada pétalo supiera a primavera, que cada centro de mesa brillara como si lo hubieran tocado con oro no de este mundo, sino del que se gana con los años. Revisaba que los manteles de lino estuvieran sin una sola arruga, que las servilletas coincidieran con el tono exacto del vestido de la novia, ese tono crema con reflejos de perla que Laura había elegido tras semanas de indecisión, que los platos de mole supieran como los hacía mi difunta suegra, Doña Refugio, cuya receta se transmitía de generación en generación como un tesoro sagrado. Un mole que no se hace en una hora, sino en 2 días, el primer día para tostar los chiles, moler las semillas, sofreír la carne con cebolla y ajo hasta que suelte su esencia, el segundo, para dejarlo reposar, para que los sabores se abracen en la olla como viejos amigos que han perdonado sus diferencias. Le añadía un toque secreto, una rama pequeña de canela de Ceilán, un chorrito de vinagre de manzana que suaviza la acidez, y una pizca de amor que no se compra en ninguna tienda, pero que se siente en cada cucharada. Incluso me reuní con el mariachi 3 veces para ensayar la canción que Martín y su papá solían cantar juntos cuando eran niños, en las fiestas de cumpleaños, en las posadas, en los domingos de aburrimiento. Amor eterno, de Rocío Dúrcal. Sabía que aunque su padre ya no estaba, su espíritu debía estar presente en cada nota, en cada trompeta que sonara como un suspiro del cielo. Les pedí que la tocaran al final de la cena, cuando las luces se bajaran y las estrellas salieran a mirar. Quería que Martín, al escucharla, sintiera las manos de su papá en sus hombros, aunque solo fuera por un segundo. Todo lo hice con el corazón, sin pedir un peso, sin exigir reconocimiento, solo con la esperanza de ver a mi hijo feliz, de verlo sonreír como no lo hacía desde que su papá se fue hace 10 años. Porque para mí su felicidad era la mía. Pero mientras yo bordaba servilletas con hilo dorado, probaba postres con mi vecina, y llamaba a los proveedores para confirmar horarios, una sombra crecía en silencio, Laura, mi nuera. Al principio sus gestos eran sutiles, casi imperceptibles para quien no estuviera acostumbrado a leer el lenguaje del desprecio. Un ceño levemente fruncido cuando yo ajustaba un lazo en la carpa. Un suspiro corto, casi inaudible, al ver las flores que había elegido. Un comentario casual, arrojado como quien deja caer una piedra en el agua para ver las ondas. ¡Ay, qué lindo que lo hagas así! Aunque ahora ya no se usa mucho lo tradicional. Todo el mundo quiere algo minimalista, limpio, sin tanto folclore. Pero conforme se acercaba la fecha, su actitud se volvió más evidente. Empezó a dar órdenes como si yo fuera una empleada, no su futura suegra. La música tiene que ser más moderna, decía, aunque el plan original ya estaba aprobado por los 2 novios. Estas servilletas no combinan con la vajilla, insistía, aunque eran las mismas que ella había visto y aprobado en la prueba de decoración 2 semanas antes. Incluso le dijo a una de sus damas de honor, en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara mientras servía limonada: mi suegra se empeña en hacerlo todo a su modo, como si los años la hicieran sabia de todo. Pero ya no estamos en los 80. Hoy todo se planifica con apps, con moodboards, con profesionales. No con recetas de la abuela. Yo callaba. Pensaba que era mi deber ceder. Después de todo, era su boda. Yo solo quería ayudar, no imponer. Pero lo que no sabía era que para Laura, mi presencia era una amenaza. No por lo que hacía, sino por lo que representaba, una mujer que conoce el valor del esfuerzo, del respeto, de la palabra dada. Una mujer que no necesita filtros para ser hermosa, ni likes para sentirse válida.
Y en su mundo de apariencias perfectas, donde cada foto se retoca antes de vivirse, yo era un recordatorio incómodo de que la autenticidad no se filtra, no se programa, no se compra. La mañana de la boda, el aire olía a azahar, a tierra mojada y a pan recién horneado. Los pájaros cantaban como si también celebraran. Yo estaba en la cocina, preparando café de olla en la misma olla de barro que usaba mi abuela, con canela entera, clavo, piloncillo moreno y una cáscara de naranja que le da ese toque cítrico que equilibra la dulzura. El vapor subía en espirales suaves y por un momento creí que todo saldría bien. Escuchaba las risas de mis nietos en el patio. Samuel, de 7 años, imitaba el ruido del tráfico con su boca, y Lucía, de 12, le enseñaba a su muñeca a bailar vals, el ruido de los platos al acomodarse en la mesa larga, el murmullo de los invitados que llegaban temprano con flores y abrazos. Era un día luminoso, casi sagrado. Pero de pronto un portazo tan fuerte que hizo vibrar las copas de cristal y asustó al perro del vecino rompió la calma como un trueno en día de fiesta. Era Laura. Salía de su habitación con el cabello despeinado, el maquillaje corrido por las lágrimas de ira, y los ojos brillando con una furia que jamás le había visto. En la mano sostenía el sobre blanco donde estaban las instrucciones finales del pastelero, ahora arrugado y vacío, como si su contenido hubiera desaparecido por arte de magia. Sin saludar, sin mirarme a los ojos, caminó hasta el centro del jardín, donde todos estaban reunidos, y gritó con una voz que cortó el aire como un cuchillo oxidado: todo está mal por tu culpa, la música no es la que pedí, las flores son feas y pasadas, y el pastel está arruinado, arruinaste mi boda, sabía que no debí dejarte meter las manos en nada. El silencio que siguió fue peor que el grito. Fue un silencio denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar la humillación. Los invitados que minutos antes reían, brindaban con vino y se abrazaban con alegría, se quedaron paralizados. Algunos bajaron la mirada, como si no quisieran ser testigos de algo tan feo. Otros se miraron entre sí con expresiones de incomodidad, de ¿qué hacemos ahora? Y los más jóvenes, esos que crecieron con el celular en la mano como una extensión del alma, sacaron sus teléfonos, no para grabar el momento, sino para esconderse detrás de una pantalla ante tanta vergüenza ajena. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí un frío en el estómago que me subió hasta la garganta, como si el aire se negara a entrar en mis pulmones. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Pero lo peor, lo más doloroso de todo, fue ver a mis nietos. El pequeño Samuel, que desde que aprendió a caminar corría a mis brazos con su sonrisa llena de hoyuelos y sus abrazos que apretaban como tenazas, se escondió detrás de su tía Rosa, agarrando fuerte su pantalón como si temiera que yo también lo gritara, que yo también lo acusara de algo que no entendía. Y Lucía, mi nieta mayor, la que desde los 3 años me decía abuelita, eres mi favorita, la que me mostraba sus dibujos y me pedía que le contara cuentos antes de dormir, se quedó quieta en medio del jardín, con los ojos llenos de duda, como si no supiera si creer en la mujer que la había criado, que la había cuidado en sus fiebres, que le había enseñado a rezar, o en la voz aguda que la estaba acusando desde el centro del patio. Si te está gustando esta historia, suscríbete dando clic en el botón rojo que está debajo del vídeo para seguir apoyando el canal y no perderte ninguna de nuestras historias reales. Laura no se detuvo. Siguió gritando, cada palabra más hiriente que la anterior, como si cada frase fuera una piedra que lanzaba contra mi dignidad. Siempre metes tus manos viejas en todo, ya no entiendes los tiempos modernos, por tu culpa, mi boda parece de pueblo, como si fuéramos pobres. Decía esas cosas como si la tradición fuera un defecto, como si el amor hecho con las manos, con el tiempo, con el alma, fuera menos válido que el que se compra en una tienda de lujo con tarjeta de crédito. Mi hijo Martín intentó intervenir. Laura, por favor, cálmate, le dijo con voz suave, tomándola del brazo. Pero ella lo calló con un gesto seco de la mano, como si espantara una mosca molesta. Tú no ves lo que hace, siempre quiere controlarlo todo. Nadie más puede decidir nada si ella está presente, hasta el pastel lo arruinó. Yo permanecí en silencio. No por miedo, ni por debilidad, ni por sumisión. A mis 70 años uno aprende que el silencio a veces es la única dignidad que te queda cuando todos te juzgan sin escucharte, sin ver tu intención, sin recordar tus años de entrega. Me levanté con calma, doblé mi servilleta como si nada hubiera pasado, y me senté en una silla de mimbre al fondo del jardín, bajo la sombra de un naranjo que plantó mi esposo el día que nació Martín. Allí, con las manos en el regazo, la mirada fija en el suelo, mientras el mundo seguía su curso sin mí, dejé que las lágrimas cayeran en silencio, sin ruido, sin testigos.
Durante horas, fui una sombra en mi propia casa. Nadie se me acercó. Algunos invitados cambiaron de lugar para no estar cerca de mí, como si mi presencia contaminara la fiesta. Otros murmuraban en voz baja: pobrecita, ya no sabe lo que hace, es que a esa edad ya no se debe meter en planes tan grandes, mira cómo tiembla, seguro confundió las listas, o creyó que era otra boda. Cada palabra era un clavo en el alma, una puñalada en la confianza que había construido con años de honestidad. Pero la vida a veces guarda justicia en los rincones más inesperados, en las personas más silenciosas, en los gestos más pequeños. Mientras yo estaba sentada, con el corazón roto y los ojos secos de tanto querer llorar sin hacer ruido, mi sobrino Fernando se acercó con paso ligero. Era el hijo de mi hermana menor, un muchacho de 19 años, callado, observador, con una mirada que lo veía todo pero decía poco. Desde niño había sido así, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre era para decir algo que importaba. Me tomó de la mano con suavidad, como si temiera quebrarme, y me susurró al oído, casi sin mover los labios: tía, no te preocupes. Yo grabé todo desde ayer. Sabía que algo así pasaría. Al principio no entendí. Pensé que quería consolarme, que inventaba una historia para darme esperanza. Pero luego me llevó a un rincón apartado, lejos de la carpa, y me mostró su celular. Allí, en una grabación clara y nítida, estaba todo. El vídeo mostraba a Laura la noche anterior, entrando sola a la carpa cuando creía que todos dormían. Primero se acercó al equipo de sonido y borró la lista que el mariachi había dejado. Luego conectó su teléfono y puso un playlist de Spotify con canciones en inglés y reggaetón, a pesar de que la boda era tradicional y la mayoría de los invitados tenían más de 60 años. Después se dirigió al pastel. Al intentar moverlo para acomodar unas luces de hadas que quería para sus fotos, tropezó con el borde de la mesa y derramó un poco de crema en el costado. En vez de limpiarlo o avisar, miró a los lados como una ladrona, sacó una flor de su bolso y la pegó con alfileres para cubrir la mancha. Finalmente reacomodó los arreglos florales, sacó las gardenias y los jazmines que yo había puesto con tanto cuidado y los sustituyó por orquídeas artificiales que traía escondidas en una bolsa negra, para que quedaran mejor en las fotos de Instagram. Cuando terminé de ver el vídeo, sentí que el aire volvía a mis pulmones. No era alivio. Era certeza. La verdad estaba ahí, registrada, imposible de negar, imposible de borrar. Le pedí a Fernando que reprodujera el vídeo frente a todos. No con rabia, ni con triunfo, ni con deseos de venganza. Solo con calma. Con la misma calma con la que había sembrado cada flor, cocinado cada plato, amado a mi hijo sin condiciones, perdonado sus errores, celebrado sus logros. Lo hicimos en la pantalla grande que habían puesto para mostrar las fotos de los novios. Cuando las imágenes aparecieron, el murmullo en el jardín se apagó como si alguien hubiera cortado la electricidad del mundo. Todos vieron cómo Laura, con sus propias manos, desarmaba lo que otros habían construido con esmero. Vieron su prisa, su nerviosismo, su descuido, y luego su teatro. Vieron cómo al día siguiente fingía sorpresa, dolor, indignación, como si fuera la víctima y no la causante del caos. Su rostro pasó por todas las emociones en cuestión de segundos, primero incredulidad, como si no creyera que alguien la había grabado, luego pánico, al darse cuenta de que no tenía salida, después desesperación, al ver que su mentira se deshacía frente a todos, y finalmente la vergüenza más profunda, la que no se puede esconder ni con maquillaje ni con excusas. No dijo una palabra. Solo bajó la cabeza y se sentó en una silla vacía, como si el peso de su mentira la hubiera aplastado. Martín se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos arrugadas entre las suyas, esas manos que lo bañaron, lo alimentaron, lo abrazaron en sus peores días, y me dijo con la voz quebrada, casi un susurro: perdóname, mamá, no debí dudar de ti. Siempre supe que eras la persona más honesta que conozco. No sé en qué estaba pensando. Creí que tal vez con la edad. No terminó la frase. No hizo falta. Mis nietos corrieron hacia mí y me rodearon como si quisieran protegerme del mundo. Samuel me abrazó las piernas y no las soltó en todo el día, como si temiera que yo desapareciera. Lucía me besó la mejilla y me dijo con los ojos llenos de lágrimas: nunca volveré a dudar de ti, abuelita. Nunca. Esa noche muchos invitados vinieron a darme la mano, a pedirme disculpas, a decirme que siempre supieron que yo no era capaz de hacer daño.
Algunos hasta me trajeron un plato de mole, como si quisieran devolverme con comida el respeto que me habían negado con palabras. La señora Chayo del barrio de atrás me abrazó fuerte y me dijo: «Usted es una santa, doña. No merece esto». Laura no dijo una palabra más. Se fue temprano con la mirada baja, mientras el mundo que había tratado de construir con apariencias se derrumbaba en silencio. Nunca volví a organizar una boda. Pero sí volví a caminar con la cabeza en alto. Porque entendí que la edad no me quita valor, al contrario, me da la claridad para saber cuándo callar y cuándo mostrar la verdad. Hoy, cuando alguien me mira con desdén por mis canas o mis manos arrugadas, recuerdo ese día, la música mal puesta, el pastel manchado, los ojos de mis nietos llenos de duda, y también el momento en que la verdad, simple y desnuda, se impuso sin necesidad de gritos. Porque al final, nadie puede arrebatarte la dignidad, a menos que tú mismo la entregues. Y yo, con mis 70 años, mi café de olla, mis recetas antiguas y mi silencio sabio, decidí no entregarla nunca. Porque la dignidad no es lo que los demás ven, es lo que tú sabes que eres. Y yo sé quién soy.